preciosa. Si vos aprendés bien lo de hoy, te aseguro que tu vida cristiana es mucho más fácil. Porque tu vida cristiana se complica porque todavía no has entendido algunas cosas. La mayoría entró a celebrar Semana Santa, pero incluso hasta los mismos cristianos todavía no entienden la Semana Santa dentro de la misma iglesia. No te estoy mintiendo, ya te vas a dar cuenta. Ayer justamente en una campaña, en la campaña que fui a predicar, era el conjunto de varias iglesias. Y cuando empecé a predicar, justo me encontré con algunos hermanos que todavía no habían descubierto verdaderamente al evangelio de la salvación. Y ya te vas a dar cuenta. Porque es bíblico. Todo lo que voy a leer es bíblico. Hoy no voy a hablar nada que no diga la palabra de Dios. Y es más, te voy a cambiar algunas traducciones para que lo entiendas, porque a veces Reina Valera 1960 tiene palabras como si vosotros os investigáis y todas estas cosas que parecen medio difíciles. Pero vamos a ver una traducción del lenguaje actual, por ejemplo, para que vos entiendas con palabras nuestras lo que ha sucedido en la cruz del Calvario. De más está decir que la Pascua no es el conejo, de más está decir que la Pascua no es el huevo, de más está decir que la Pascua no es nada de esto. Y es más, vas a encontrar algunos dentro de la misma iglesia que te van a decir, bueno, pero la fecha no es, y ya lo hemos visto en Navidad. Yo te lo he dicho varias veces, en Navidad salen los legalistas a decir, pero Jesús no nació un 25 de diciembre. Y yo te dije, es cierto, porque nació como en abril. Pero no importa, lo más importante es que el mundo entero se puso a celebrar el cumpleaños del hombre más importante de la historia de la humanidad. Y si se ponen a celebrarlo en enero, lo festejo en enero. Y si se ponen a celebrar, bueno, la Semana Santa, festejamos su nacimiento en diciembre. Y en Semana Santa festejamos su muerte y resurrección. Te lo recalco por algo y te vas a dar cuenta por qué. Te lo he dicho varias veces. Algunos empiezan a protestar y entran a decir, pero los judíos lo rechazaron a Jesús, por eso Israel tiene que padecer. ¿Escuchaste a mucha gente hablar mal de los judíos? Ahora me escuchas a decir a mí, gloria a Dios que los judíos lo rechazaron. Porque si no lo rechazaban los judíos, Jesús quedaba solamente en Israel. Pero como lo rechazaron en Israel, hoy podemos conocerlo en el mundo. ¿Nunca te pusiste a pensar qué hubiese pasado si no lo rechazaban? Gloria a Dios que lo han rechazado. Ahora, que lo haya rechazado a Jesús no significa que Israel sean malditos. Te lo dije, Jeremías 31 dice, el día que ustedes puedan medir el alto del cielo, el día que ustedes puedan medir la profundidad de la tierra o lo ancho de la tierra, ese día recién no voy a tener en cuenta a Israel, pero ese día nunca llegará. Hay que entender Biblia, hay que saber de Biblia. El problema es que, ya te lo voy a contar. Abrí tu Biblia, Gálatas capítulo 3 versículo 10, y vamos a leerla en traducción del lenguaje actual. Santi no está, en el Messenger puse unas imágenes. Cuando venga Santi la va preparando. Vamos a ponerle un baño ahí a Santi también, porque me pasó varias veces esto, o que vaya al baño primero o no, porque no se puede cortar esto así. Ahora va a haber que editar, cambiar, vamos a encontrarle la vuelta. Dice Gálatas capítulo 3, lo vas a buscar, Lucas, corriendo. Versículo 10, vamos a leerlo en traducción del lenguaje actual. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Pero corren en grave peligro los que buscan agradar a Dios, ¿obedeciendo a qué? Y esto quiero que prestes atención, porque la vida se divide en dos etapas. Algunos los tienen como la música, AC/DC, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. La vida se divide en dos.
en dos etapas: la ley y la gracia. El problema es que muchos todavía viven en la ley, dentro de la misma iglesia. Te lo he demostrado en todo este tiempo. La iglesia todavía no ha entendido la gracia, porque si entiende la gracia viviría de otra forma. Yo vivo holgado, yo vivo tranquilo, yo no tengo problemas, pero hay mucha gente que vive de problema en problema porque todavía no ha conocido la gracia. Y te vas a dar cuenta vos, yo no tengo que acusar a nadie, pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Y presta atención, porque me ha llevado muchos problemas esto. Cada vez que este servidor se animó a enseñar lo que hoy vas a aprender, tuve muchos problemas. Yo sé que va en contra de la religión tradicional. En la República Argentina y también en cierta parte de la iglesia evangélica que todavía no despertó, se creen que el sufrimiento viene de Dios. Cuando enseñé que Dios no enferma a nadie y demostré bíblicamente que no es así, empecé a tener muchos enemigos dentro de la misma iglesia. Una vez me dijo un hermano por teléfono: vos sos pedazo de ignorante, me dijo. Así me dijo. Porque Dios enferma para él. Ponémelo, Santiago, por favor. Mira, para que vea, ahí te lo pongo con número y todo. Por si lo querés llamar. No lo llames. Pero es el número real. Me dijo así: pedazo de ignorante. Lo que pasa es que él leía textual lo que Reina Valera decía. Y yo le expliqué a él que justamente la palabra permitir llegar era la palabra hebrea de Zum. Mira, pedazo de ignorante, aprende a interpretar lo que uno quiere expresar. Que querés tratar de ignorante cuando vos lo sos. Encima lo sos vos, no, vos lo sos. Porque hay gente que escribe lo que habla. Me han dicho así. Hay gente que defiende la enfermedad. Hay gente que defiende la pobreza. Me dijo que era un ignorante. Obvio que no le contesté. No sé si te diste cuenta, pero lo bloqueé. Porque ahí por ahí dice que está bloqueado. Bloquear número. Pues yo no fui creado para contender. Yo fui creado para enseñarte, no para contender. Y la palabra de Dios no es un trofeo para ver quién tiene la razón. En el grupo que compartimos, empezó a defender más la enfermedad que la sanidad, echándole la culpa a Dios de su enfermedad, sin entender el contexto bíblico. Porque acordate, dentro de la iglesia vas a tener gente que enseña una exégesis bíblica y después vas a tener alguno que enseña una eisegesis bíblica. La exégesis bíblica es la interpretación correcta de la palabra de Dios, y tenemos que ver tiempo, cultura, texto completo. Yo no puedo de un texto bíblico sacarlo de contexto. ¿Me estás entendiendo? Pero muchas veces de un texto bíblico se pueden formar religiones. Te lo he dicho varias veces. La gente que dice que para ser salvo solo se necesita creer. Bueno, entonces los demonios son salvos, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan al Señor. Ya te armé una religión, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Cada vez que enseño que la pobreza y la escasez tampoco las manda el Señor, también salen a atacarme. Hay veces que cuando hay mensajes los borramos, porque la verdad que no es bueno que insulten.
Normalmente estos ataques es porque nuestra tradición, nuestra cultura, creemos que está bien el sufrimiento. Pero el mensaje de la cruz es totalmente distinto. Viste que la religión tradicional en Argentina te enseñó que verdaderamente es de Dios cuando vos te arrodillás y los últimos tramos antes de llegar a la Virgen lo haces de rodilla y si sangra decís, esa es una persona de fe, ¿o no? Como que te impacta eso. O aquel que se lastima o pasa tiempo sin comer, esa es una persona de fe. Normalmente vino de la religión tradicional, pero no es el verdadero mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es totalmente distinto. Creo que también permitimos todas estas cosas dentro de la iglesia, porque seguro que en algún tiempo escuchaste una enseñanza de alguien a quien respetamos, y más si lo amamos, mucho más que al que tenés enfrente. Entonces, ¿lo escuchaste? No puedo decir nombres porque me están grabando y esto va a ir a las redes, pero hay predicadores famosos que han predicado estas cosas. Entonces, es como que le damos más titularidad a ese pastor por ser famoso que aquel que bíblicamente te muestra otra cosa. Yo no voy a salir del contexto bíblico. Todo lo que te voy a explicar es con la Biblia, lo vamos a poner ahí. Te voy a dar el tiempo para que lo leas vos y quiero que despiertes. Ahora, muchas veces el amor que le tenemos hacia cierto predicador nos hace creerle todo lo que dice. Me pasaba en mis tiempos. Predicadores intocables e intachables, que cuando hoy miro prédicas de 1990 digo, esto no está bien. Porque la Biblia dice otra cosa. Muchas veces el amor que le tenemos hacia alguien nos hace creerle todo. Esto pasa a veces en los matrimonios cuando están muy enamorados. Y vos a veces hablas con la mujer y le decís, pero esto no es así, porque ¿quién te dijo esto? Y Tito me dijo que era así. No, ¿cómo le vas a creer a Tito? No está bien esto. O a veces porque lo dijo alguien importante. Te lo conté, mi papá discutía conmigo, yo fui funcionario público 20 años, y como funcionario público sé cuál era la forma de trabajar en la vía pública. Entonces mi papá miraba en la tele algo y cuando discutía conmigo me decía, ¿viste lo que le pasó a este tipo? Le tenían que haber hecho esto y esto y esto. Y yo decía, no, papá, la ley dice esto y esto y esto. Y me dice, Miguel, ¿cómo me vas a decir eso? Pero lo dice el Código Penal, papá, no lo digo yo. Dice así, que tiene que ser así, así. Y él me contestaba esto, mira vos, yo lo escuché en la televisión, me decía. Esto sucede así. Muchas veces porque lo dijo alguien relevante, pensamos que es así. Esa es la batalla. No te olvides, los medios de comunicación lo manejan 5 personas en el mundo. ¿Cómo, pastor? 5 personas multimillonarios son los dueños de los medios de comunicación del mundo. ¿Cómo puede ser, pastor? Sí, ejemplo, Telefe tiene un grupo de accionistas acá en la Argentina. Telefe, Artear, todas las teles que están en la Argentina. Bueno, hay un grupo de multimillonarios en el mundo que le ponen dinero. Y dicen, bueno, yo les voy a mandar una ofrenda a ustedes. Entonces, como reciben esa plata, tienen que hablar lo que las 5 personas en el mundo quieren que hablen. Por eso usted, en un momento, se dio cuenta que la televisión ya no era más la misma. ¿Se acuerdan los tiempos que no decían malas palabras? ¿Se acuerdan los tiempos donde la homosexualidad no se podía poner en la tele? Pero de un día para el otro se llenaron de homosexuales. Esto es real. Otro día, si quiere, lo hablamos. Me invita a tomar unos mates, charlamos, llevo los bizcochitos y yo se los cuento.
Hoy vamos a ver bíblicamente si la enfermedad es una bendición o una maldición, si la escasez o la pobreza es de Dios o no. Hoy vamos a ver las consecuencias que hay de no creer en Jesús y en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Una vez me dijo un pastor, me escuchó en Facebook. De paso, si entra a Facebook, dale like, comenta algo, compartilo. Otro día vuelvo a hablar de esto. Me dijo un pastor: Miguel, yo sí creo que Dios utiliza la enfermedad para enseñarnos su palabra, así, cara a cara. Y también creo que la pobreza la manda Dios para saber de su amor, me dijo así. Entonces le dije: bueno, mi querido amigo, yo no quiero entrar en contienda con vos. En esta gran familia de fe, vos elegiste ser el pobre y el enfermo, y yo elegí ser el sano y el próspero. Yo no puedo cambiarlo a él. La Biblia dice: yo te he dado a elegir el camino de la vida y de la muerte. Te aconsejo que camines por acá, dice el Señor. Pero si vos querés caminar por el otro camino, el problema es tuyo. ¿Me estás entendiendo? Jamás voy a discutir con alguien que está cegado en su entendimiento. Jamás. Ahora, todas estas creencias tienen la cuna de la fe católica. Ellos caminan de rodillas, se golpean. ¿Te acordás cuando hablábamos de la carne que el apóstol Pablo dijo? Porque yo soy preso de la carne. Mi verdadero yo, el de adentro, quiere hacer otra cosa, pero la carne hace otra. Por eso tengo que castigar la carne. La iglesia católica, ¿qué hizo? Lo mandó a los curas a pegarse latigazos. ¡Pra! ¡Pra! Porque ellos ven bien ese sufrimiento. La mayoría habrá visto El pájaro canta hasta morir. Una película de, no sé, 1980, donde un sacerdote se enamoraba de una chica. Te vuelvo a decir, no es el verdadero mensaje de la cruz. Ningún sufrimiento lo trae el Señor. Otro día vamos a hablar de la acusación. Ninguna enfermedad trae el Señor y ninguna pobreza la manda el Señor. ¿Cuál es el problema, pastor? Bueno, estas personas llegaron a la iglesia cristiana. Al no tener a alguien que haya interpretado bien la escritura, siguieron toda su vida de esta forma. Algunos llegaron a cumplir bien todo, llegaron a ser pastores, y así pasó de generación en generación. Entonces, imagínate la iglesia que el pastor le dijo a los fieles que Dios los enfermaba. Porque Dios dijo, ninguna enfermedad que les envié a los egipcios, te la enviaré a ti. Ahí está, pastor, ahí dice. Y yo les expliqué a ustedes. La palabra enviar es la palabra sum, que significa permitir llegar. Entonces, originalmente, la Biblia dice, ninguna enfermedad que permití llegar a los egipcios, voy a permitir que les llegue a ustedes. Porque el Antiguo Testamento está en sentido permisivo. Por eso te digo, podés hacer una exégesis bíblica o una eisegesis bíblica, que es la interpretación personal. Ahora, mucha gente anda predicando el evangelio con una interpretación personal. Te lo he dicho en otras prédicas. La mayoría cita a Job en algún velorio de un bebé, porque lo que Dios dio, Dios quitó. Y eso lo dijo Job porque Job no tenía pacto. Por eso en el capítulo 42 dice, yo hablaba lo que no entendía. Porque yo de a oídas te había oído. ¿Me estás entendiendo? Ahora, estas personas llegan a la iglesia al no tener a alguien que haya interpretado bien las escrituras. Siguieron toda su vida de esa forma. Algunos llegaron a cumplir bien. No faltan, vienen al culto, son personas que llegan temprano,
personas que están, y bueno, en algún momento llegan a ser pastores, pero todo lo que enseñan es lo mal que recibieron. ¿Me estás entendiendo, no? Hoy vamos a ver qué raíz tiene la enfermedad. Vamos a ver qué raíz tiene la pobreza. Vamos a ver dónde nacen los problemas de los padres para con los hijos. ¿Qué raíz tienen los problemas matrimoniales? ¿Qué raíz tienen los engaños? Y también vamos a ver el verdadero plan de Dios para tu vida. Y necesito hacerlo rápido porque tenemos que terminar con la Santa Cena. Y acordate que no nos tenemos que pasar de horario, que es un compromiso. Por eso le dije a mi hermana, le pido perdón. Después los voy a escuchar, los voy a ir a ver porque son familia de bendición. Ahora, acordate, arrancamos. La Biblia se divide en dos. Te lo he dicho varias veces. Si vos partís la Biblia al medio, te vas a encontrar de un lado el Antiguo Testamento y de otro lado el Nuevo Testamento. ¿Te acordás? ¿Y qué pasó acá en el medio, pastor? Bueno, acá en el medio algunas Biblias tienen la etapa intertestamentaria. Esto significa 400 años, escuchá, 400 años que Dios no habló sobre la faz de la tierra. 400. Ahora, qué impactante, porque en 400 años la cultura del Antiguo Testamento llegó intacta al Nuevo Testamento. Me impacta eso, precioso. El sacerdocio, Dios se enoja con los sacerdotes en el Antiguo Testamento por la infidelidad, por la deslealtad entre los matrimonios, se enoja y así no habló sobre la faz de la tierra 400 años. Vuelve el Antiguo Testamento y Dios empieza a mostrar manifestaciones del Espíritu Santo. Y ahí vas a encontrar a Zacarías, sacerdote, que cumplía con el oficio del sacerdote, ir a orar al templo. Ahora, ¿qué sucedería en este tiempo? Porque la gente se congrega en una iglesia cuando 3 o 4 cultos no lloraron, no los tiraron al piso, o cuando no sintieron algo, se van. 400 años donde el Espíritu Santo no movió su mano sobre la faz de la tierra. En nuestro tiempo la Biblia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esto significa antes de la ley y después de la ley. ¿Vamos bien hasta acá? Abrí tu Biblia, Deuteronomio 28, versículo 15. Vamos a ver cuál era la ley, pastor. Presta atención, Deuteronomio 28, versículo 15. La vamos a leer en traducción del lenguaje actual para que la entiendas mejor. Y dice: pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes, ¿qué? Maldiciones. En tu casa los vas a leer, no vamos a tomar todas las maldiciones, porque vamos a terminar a las 11 de la noche y se van a enojar conmigo, porque tienen que ir a calentar los fideos, y se entiende. Pero vamos a ver algunas, las más importantes. Yo rescaté lo que es enfermedad, economía y paz interior. Algunos de ustedes, antes de recibir a Cristo como su Salvador, y sea sincero con Dios, por favor, ¿violó alguno de los 10 mandamientos que te enseñaron? Yo sé, no sé usted, con alguno. Resulta que este servidor que te está enseñando es el peor que los que están enfrente, pero bueno, no hay problema. Yo violé, sí, muchos. Ahora, la Iglesia Católica nos dijo que eran 10 mandamientos, ¿sí o no? En realidad son 613, pero te dijeron 10. Ahora, dentro de esos 10, ¿violaste algún mandamiento? No mentir, por ejemplo. Algunos violaron otro. No vas a mirar a la mujer de tu prójimo. No vas a codiciar los bienes ajenos. No matar. No cometer actos impuros, creo que era. No robar. Bien, la iglesia tradicional nos dijo que eran 10 mandamientos, pero en realidad son 613 mandamientos. Ahora, si vos no cumpliste, aunque sea uno solo de estos mandamientos, ya eras culpable y te correspondía la maldición de la ley. No sé si lo sabías, no sé si lo contaron en misa,
Pero si vos violabas uno solo de esos mandamientos, ya te correspondía las maldiciones de la ley. Ya la vamos a empezar a leer. Toda persona que decidía vivir bajo la ley, al no cumplir con lo que la ley pedía, era merecedor de todas las maldiciones. De todas. Aunque vos no hayas cumplido uno solo. Vos obedeciste, vamos a agarrar los 10, obedeciste 9. Pero si vos fallabas en uno, ya eras merecedor de las maldiciones de la ley. No vamos a poder verla todo, pero algunas sí. Después lo lees en tu casa, Deuteronomio 28. Abrí tu Biblia, Deuteronomio 28, versículo 21. Los que no tienen Biblia se juntan con los cristianos, ellos tienen Biblia en el celular, se compran el libro y si no, léelo acá. Presta atención. Escucha. Dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todo el país. No te olvides que acá significa enviar, permitir llegar. Entonces Dios permitirá llegar enfermedades terribles que acabarán con todo el país. Y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. Entonces, Dios nunca puede mandar una enfermedad. Te lo he dicho hasta el hartazgo. En el cielo no hay enfermos. Entonces Dios no puede agarrar una enfermedad del cielo y ponértelo a vos, porque, y muchísimo menos no va a ir al infierno para ponerte una enfermedad a vos porque no entendiste el Salmo 91. Entonces Dios va a permitir llegar a enfermedades terribles que acabarán con todo el país y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. Nada de lo que siembren cosecharán. Fíjate cómo pasamos de la enfermedad a lo económico. Para que veas que los problemas económicos en cualquier país del universo es por la falta de enseñanza de la palabra de Dios. Y los países que enseñan la palabra de Dios son los más ricos en el mundo. Fíjate, nada de lo que siembre cosecharán, pues los saltamontes acabarán con todo. Será tanto el calor que todos sus sembrados se secarán, pues Dios no dejará que llueva. Acordate que lluvia era la bendición de Dios y que agua significa palabra. Por eso el diluvio más grande, la lluvia más grande que hubo en el universo, era la palabra de Dios eliminando la maldad de aquel tiempo. Vamos bien. Versículo 27, porque te pasé varios, hijo. Dios los castigará, dice. 21, 23, 27, 28, 29. ¿Vamos bien? Listo. Dios los castigará con muchas enfermedades incurables y se llenarán de tumores, sarna y comezón. Además les saldrán llagas en la piel, como las que le salieron a los egipcios. 28 y 29, saltamos. Muchos de ustedes se volverán locos y otros se quedarán ciegos. Todos en Israel estarán tan confundidos que no sabrán qué hacer ni a dónde ir. Nada les saldrá bien. Y otros países los maltratarán y les robarán, pero nadie vendrá en ayuda de ustedes. 30. Si alguno se compromete en matrimonio, no llegará a casarse, pues otro se quedará con su novia. Si alguno construye una casa, no llegará a habitarla. Y si alguno siembra un viñedo, no llegará a disfrutar de las uvas. 34 y 35. Además, Dios los castigará con llagas en todo el cuerpo y nada podrá curarlos. Y cuando ustedes vean todo esto, se volverán como... Presta atención, por favor. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir todo lo que hemos leído? A nadie. Nadie quiere recibir esto. Nadie. Nadie quiere recibir enfermedad. Nadie quiere recibir pobreza. Nadie quiere recibir escasez. Nadie. Y ahora vas a empezar a entender algo. ¿Por qué? La mayoría de nosotros cuando escuchó esto, nadie dijo, uy, qué hermosa bendición para mi vida y mi familia. No. Cuando arrancamos en el versículo 15, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. No te olvides que todo lo bueno proviene de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra, Santiago 1, versículo 17.
traducción del lenguaje actual, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y Él es quien nos da todo lo bueno y todo lo... Reina Valera dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de Dios. Cuando hay enfermedades, cuando hay escasez, cuando hay contiendas, cuando hay separaciones, cuando hay lucha, no proviene de Dios. Es causa de las maldiciones. Las maldiciones no provienen de nuestro Dios. Era la causa por desobedecer su palabra. Te lo he dicho varias veces, la Biblia es un manual de instrucciones. La mayoría no lo lee. Pero si empezamos a leer el manual de instrucciones de cómo se levanta una familia, todo cambiaría. El problema es que empezamos a levantar familias sin leer el manual de instrucciones. Y vamos a buscar el manual de instrucciones cuando ya está todo. La mayoría va a buscar el manual de instrucciones cuando se rompió el celular o cuando se rompió la licuadora. Entonces vos te compraste una licuadora buena y te pusiste a hacer un licuado y te fuiste al kiosco y decís, bueno, ahora cuando vengo la paro y ya la banana va a estar cremosa. Y te quedaste chusmeando con alguien, que esto, que este otro, y que tardaste 10 minutos más. Volviste, se quemó la máquina nueva. ¿A vos te parece? Ah, no, ya me voy a decirle que se quemó nueva. Pero resulta que te empezaste a leer el manual de instrucciones y dice, no dejar andando más de 5 minutos este producto. ¿Se está entendiendo? Muchas veces le echamos la culpa al diablo o a Dios, sin darnos cuenta que hay un manual de instrucciones para que funcione bien la familia, tu vida, la economía y todo lo que hay. O sea, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, Dios no cambia. Malaquías, el famoso libro que no lo quiere nadie, dice, porque yo Jehová no cambio. Yo le pregunté varias veces, ayer en la campaña pregunté y mucha gente no quiso contestar. Yo dije, Dios tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Usted contesta porque ya sabe. Y lo voy a repetir hasta que estés harto. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Dios no tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted lo tiene en su libro, pero Dios es el mismo del Antiguo Testamento. Y ya te vas a dar cuenta por qué hoy vivís de esta forma y en aquel tiempo se vivía de otra. Entonces, toda maldición no proviene de Dios. Donde vive Dios no hay enfermedades. Donde vive Dios no hay pobreza. Donde vive Dios no hay divisiones. Dios nunca dijo, yo te mandaré. Si vos lees bien, la Biblia es muy clara y dice, vendrán sobre ti. Porque Dios nunca dijo, yo te voy a mandar una maldición. Reina Valera 1960 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Traducción del lenguaje actual dice, y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Dios en ningún momento dice, yo te voy a mandar esto. Que vos violes los mandamientos de Dios y que no te pase nada en el momento, no significa que nunca te alcanzarán. Porque este es el problema de muchos. En algún momento esa causa que vos violaste va a alcanzar a tu vida. Esto pasa mucho en las adicciones con la droga, en la pornografía, en el alcohol. Como no hay consecuencia, lo vuelvo a hacer. Te lo he contado en otras enseñanzas. Hubo un pastor que tenía relaciones sexuales con una de las chicas del coro. No una vez. 10 años vivió así. 10 años vivió teniendo relaciones sexuales antes de cada culto. Y vos decís, ¿por qué, pastor? Porque no había consecuencia. Porque no había culpa. Porque lo volvían a hacer. Porque no tenían culpa. Porque lo que te dice que es pecado es la culpa. Si no hay culpa, vos lo volvés a hacer.
ellos volvían a hacer esto porque no había consecuencia. Ahora, que vos hagas algo y que no haya consecuencia, no significa que en algún momento esa maldición te alcance. Porque muchas veces las consecuencias no son en el momento, pero en algún momento esas maldiciones te alcanzan. Lo que hace que no vuelvas a cometer lo que hice es la consecuencia. Te lo demostré varias veces. Vos sos chiquito, mamá te dice, no me toques la pava. Y vos andás tocando por todos lados y en algún momento vas a tocar la pava. ¿Qué hace que no la toques más? La consecuencia. O te quemaste con la pava hirviendo o mamá te dejó la mano hinchada para que no la toques más. ¿Se está entendiendo? Es la consecuencia la que te dice lo que no tenés que volver a hacer. Ahora, muchos, como no llega la consecuencia en el momento, vuelven a caer, vuelven. Pasa mucho en la fornicación. Los que viven en fornicación, no pasa nada. El pastor dice que esto, que este otro. Bueno, fíjate lo que pasa en el tiempo. No soy yo quien te maldice. Yo lo único que hago es leerte lo que dice acá. La iglesia ora para que vos entiendas y no caigas en esto. Pero quien elige el estilo de vida, sos vos. ¿Me estás entendiendo? Lo mismo pasa con robar. En Argentina ha crecido la delincuencia. ¿Por qué ha crecido la delincuencia? Porque robaban y no había consecuencia. Entonces, como no había consecuencia, los mismos ladrones decían, no pasa nada, si igual entra y nos van a tener que sacar, amigos, ¿sabes? No había consecuencia. Los que nacieron en otros tiempos se darán cuenta. Yo era chico, me escapé una noche, tenía 15 años, había un boliche muy cerca que se llamaba Energy, empecé a tomar con mis amigos en la esquina. Cuando tomamos demasiado, a las 3 de la mañana nos fuimos caminando a Energy. Resulta que en la 24 nos encontramos a un policía, un solo policía nos hizo sentar como a 10 de nosotros en el piso con las manos en la nuca. ¿Puede suceder eso hoy? No. Porque en aquel tiempo había consecuencias. Hoy no las hay. La autoridad se la da a usted. Lo mismo se lo he dicho a varios. Cuando el pastor te dice tenés que venir a las 7 y vos venís a las 9, vos me estás quitando la autoridad. Te lo demostré. En Estados Unidos, un policía ocasiona un accidente en autopista. Porque en autopista, donde los autos andan a 200 kilómetros por hora, se para un policía en el medio de la autopista y hace pip, 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 y todo el mundo frena. En Argentina lo pasan por arriba. Tiene la misma autoridad, tiene la misma ley, está apoyada por el Congreso, pero la gente no lo respeta. No hay consecuencias. ¿Me estás entendiendo? O ese amén ya fue. Amén. Gracias, Jesús. Lo que hace que no vuelva a cometer lo que hice es la consecuencia. En Argentina vuelve a haber más robos porque no hay consecuencias fuertes a los que delinquen, por eso vuelven a robar. Muchos pusieron en contra a los Estados Unidos. Mucha gente que tiene de ideología política la izquierda instaló en la sociedad el imperialismo yanqui. ¿Sabe por qué? Porque en los Estados Unidos, menor que porta un arma de fuego deja de tener los privilegios de menor y pasa a ser un delincuente. Así se crió la sociedad, no la cambiaron. Entonces cada padre le dice a sus hijos, vos hacés lo que te digo, porque si mañana tenés 14 años y agarrás un arma, te van a meter en la cárcel, y los chicos no agarran. Y los que agarran, la ley se tiene que cumplir. Y mira que Estados Unidos pueden comprar cualquiera armas. Cualquiera compra armas. Porque está en la constitución de ellos. Por eso vas a ver de vez en cuando que uno
de la escuela secundaria se compró un fusil y entran a matar a muchos. Esa es la delincuencia que tienen ellos. No tienen la que hay acá. Satanás es un legalista. ¿Qué es un legalista? Un legalista es aquel que te pide que cumplas con la Biblia, pero no cumple él. Él trae la Biblia en la mano y él sabe toda la ley. ¿Y por qué sabe toda la ley, pastor? Porque es la forma que él tiene para condenarte. Ya lo vas a entender. Por eso cuando vos caíste en pecado, él lo primero que hace es decirle a Dios: este cayó en pecado y todavía no cree en lo que hizo Jesús en la cruz. Y acá dice que todas las maldiciones lo tienen que alcanzar. Ahora me toca a mí. ¿Se entiende? Él es acusador. Y lo primero que hace, está esperando. Cuando vos caíste, se presenta al Padre. Y dice: ¿lo dijiste vos? Acá está. A partir de ahora, entro yo en escena. Y la Biblia dice que Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede ir en contra de lo que Él estableció. O sea que lo único que tiene que hacer es permitirlo. El problema no es Dios. Sos vos que no quiere interiorizarse de las cosas de Dios. Porque ahí dice muy bien en claro: si vos te alejás de Dios, estas maldiciones te van a alcanzar. La mayoría sabe que tiene que perdonar, ¿sí o no? Esto lo sabe todo el mundo. Ahora el problema es si lo haces o no. La mayoría sabe que tiene que perdonar, pero la Biblia me habla del siervo malvado que se le perdonó una deuda a él, pero él no perdonó a alguien que le debía mucho menos. La mayoría conoce este texto bíblico. Mira lo que la Biblia dice para el que no perdona. Mateo 18, versículo 34. Reina Valera 1960. Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? No escuché, ¿a quién? Los verdugos son demonios. En otra versión dice torturadores. Cuando no hay perdón, te aseguro que sos visitado por demonios. Y los demonios vienen y dicen: acá no, acá está, mirá, no está perdonando. Vos no podés hacer nada. Y Dios dice: yo les dije que perdonen, así puedo darle una cobertura. Pero la gente no perdona. Y si la gente no perdona, es visitado por verdugo. ¿Hasta qué? Hasta que pague todo lo que le debía. ¿Te acordás cuando hablamos? Ayer en la campaña hablé. Andad por todo el camino que Dios ha mandado. La gente está acostumbrada a andar por el camino que quiere, no por todo el camino. Porque cuando andamos por todo el camino, vivimos con las bendiciones del camino, con la cobertura del camino, con los problemas que hay en el camino, pero con la salida que tiene el camino. ¿Lo estás entendiendo? Los mismos demonios dicen: Señor, perdón, pero acá dice que nosotros los verdugos podemos descender a su vida y vamos a descender. Satanás es un legalista, pero es un delincuente. Los delincuentes no respetan la ley. El diablo hará cualquier cosa para que de tu misma boca tenga acceso a tu vida. Te lo he dicho varias veces. El reino espiritual se activa y se desactiva por tu declaración. La mayoría ha visto un partido de rugby, los Pumas con los All Black. Y los All Black invocan a los guerreros maorí de Nueva Zelanda. Y antes de enfrentarse con el equipo que sea, hacen el famoso haka. Y se reúnen en formación y empiezan a mahaki, mahaki, buru, buru.
¿Qué hacen? Dicen, declaran. ¿Qué hacen? Invocar a guerreros. Porque el reino espiritual se activa o se desactiva con tu declaración. En cualquier religión, habida y por haber, vas a ver que se invocan espíritus. Lo hace el Umbanda, lo hace cualquier religión. ¿Con qué? Con su declaración. Ahora el diablo hará cualquier cosa para que de tu misma boca tenga acceso a tu vida. ¿Cómo, pastor? Palabras como estoy enfermo. O ni que hablar. Cuando yo te hablé, fui a orar a la casa de alguien, le dije, vamos a orar porque... No, pastor, yo soy diabético, me dijo. ¿Estamos al horno? Y el otro me dijo, no, pastor, no te gastes. ¿Vos sabes qué? Mamá hipertensa, papá hipertenso, yo soy hipertenso, me dijo. ¿Y qué podemos hacer ahí? Contame. Contame cuando alguien te dice, no, este no cambia más, la verdad, no cambia más. ¿O qué podemos hacer cuando en una casa, siempre lo mismo en esta casa? Nunca voy a ser feliz. ¿Estoy equivocado? Te dije, te levantás a la mañana y hay demonios sentados al lado tuyo. Y cuando vos empezás, ay, buenos días, esta cadera no sirve más. Ay, la verdad, tengo que comprar un colchón porque la verdad que este colchón, ay, esta cintura no sirve más ya. Señor, dame una cintura. El diablo está diciendo, ay, cintura, no sirve más, cintura. Pero no es un chiste, es real. ¿De dónde sacaste eso, pastor? ¿Querés que te lo demuestre? Bien. ¿Qué se necesita para obtener salvación? A ver, para que lo entiendas mejor. ¿Qué tengo que hacer para recibir la bendición de la salvación? ¿Alguien que se la juegue? ¿Cómo los cristianos somos salvos? ¿Perdón? ¿Arrepentimiento? ¿Creer? ¿Fe? Bueno, hay alguien que no se está dando cuenta. Todo lo que dicen ustedes es real. Pero vos te acordaste cuando recibiste a Jesucristo de Nazaret en tu corazón. ¿Qué te dijeron? Cerrá tus ojos y repetí conmigo, ¿sí o no? Y vos dijiste, Padre amado, en el nombre de Jesús, ¿o no? ¿Te acordás cuando me dijeron a mí la primera oración de fe que me hacen a mí? Y en el momento que me hacen la oración de fe me dicen, ¿qué sentiste? Y dije, nada. Porque esperaban, viste, que que el brillo levite hasta arriba y digo, yo soy el Salvador del universo. No. Yo me entregué al Señor como 15 veces más o menos. Todas las campañas donde iba, vamos a orar por los enfermos. Yo acá estoy. Alguien que quiere recibir a Cristo, cayó, acá estoy. Todas las campañas iba. Las campañas son preciosas, te conté. Ayer no lo pude contar. Pero vos sabés que yo me escapaba de la iglesia. Cada vez conocía al Señor, mi única iglesia. Me apartaba. Cuando me apartaba, el Señor mandaba, acá está Dani, la mamá de Dani, me encontraba en todos lados. Me iba para Tortuga, venía la hermana Cristina. Hermano, yo decía, sí, orando ella a las 10 de la noche, no importa, 12. Oraba por mi vida. Siempre. La hermana Cristina, el Señor la puso siempre cuando me desviaba. Ahora, una vez me aparté y dije, no voy a ir a ningún lado, no quiero escuchar a nadie, nada. Abrí la puerta de mi casa, salí, había una campaña en la lona. Jesucristo te ama y tenés que entrar. Y yo digo, me vuelvo loco. La única forma que hay de obedecer a Dios es cumpliendo con su palabra. Y allá fuimos a la loma. Porque no vas a estar tranquilo hasta que hagas la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué se necesita para obtener salvación? Lo primero que hiciste fue hablar.
te presentaron a Jesús y te preguntaron, ¿querés recibir a Cristo en el corazón, sí o no? Vos le dijiste sí. Y automáticamente te hicieron decir una oración, ¿sí o no? Bueno, vamos a verlo bíblicamente. Romanos 10, versículo 9. Y dice la bendita y poderosa palabra del Señor, 10, versículo 9. Somebody speak Spanish? Lo anoté mal yo, perdón. Puede ser también, porque el pastor sin lente escribe así a las corridas. Fíjate. 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Abrir tu boca y confesarlo. Dice la Biblia que si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice tu Biblia? Bueno, si vos en tu casa le decís a tu esposo que no va a cambiar más y lo crees porque te lo hizo 70 veces, lo que vos estás diciendo lo vas a recibir. ¿Quiero retruco? ¿Lo dice ahí? Fue siempre lo mismo, nunca cambiaste nada y hablas en lengua. Bueno, dicen los diablos, mirá, que hable más en lengua y que no cambie. ¿Lo decís vos? Los demonios están esperando con una libretita diciendo, mirá lo que está hablando. El reino espiritual se maneja con tu declaración. Cuando vos hablas tu boca, reconociendo el problema, creyéndolo. Por eso escuchá, vos estás bien, estás normal, empezás a tener síntomas, tenés un pinchazo acá, puede ser un gas, puede ser el intestino inflamado, puede ser que no evacuaste, puede ser un montón de cosas. Y vos estás así, no, pero me hice unos estudios y el jueves voy al médico. Y cuando voy al médico, el médico va a ver qué tratamientos tengo. Estás bien, escuchas música, bailás, vas a comer, haces de todo, te sentás, viene el médico y dice, mi amigo, vengo a contarte que lo que tenés en el intestino es cáncer. Vos decís, porque lo que te dijeron, lo creíste, y conforme a lo que creíste, reaccionaste. Te gano hasta pasado mañana. Por eso el diablo está esperando tu declaración. Por eso cuando vos te levantás en fe, como yo le dije al médico, yo honro los 30 años que usted ha estudiado para darle lo mejor al ser humano, pero usted no conoce a mi Dios. Mi Dios me suplirá todo lo que me haga falta. Y así este servidor está caminando hasta el día de hoy, sirviendo al Señor, predicando, y a veces me ataca. Los médicos me dijeron radiculopatía lumbar. Lo primero que dije, ¿con qué se come? Porque no sé lo que es. Y reaccioné como reaccionan todos. Venía en el tren. ¿Qué es radiculopatía lumbar? Le he dicho a uno, deja de preguntarle a internet qué es la fe. Porque le dije, ¿qué es la fe? Para el pastor me dijo, no, ¿cómo le vas a preguntar a Wikipedia qué es la fe? ¿Qué puede saber Wikipedia qué es la fe? A la Biblia tenés que preguntarle qué es la fe. Dice Romanos 10:19 que lo que hables creyéndolo es lo que vas a recibir. El mundo espiritual se activa con la declaración. Cuando vos soltás palabras como esta enfermedad que tengo es incurable, el diablo al momento dice, Señor, Él lo dijo. Y no está creyendo en lo que hizo tu hijo en la cruz. O sea que lo que él está creyendo es lo que tiene que recibir. ¿Me estás entendiendo cómo funciona el reino espiritual? El diablo es acusador. Lo primero que le dice a Dios, Señor, Él no está creyendo lo que tu palabra dice. O sea que a partir de ahora entro yo en acción. Y todo mi equipo va a empezar a trabajar con él o con ella. Y en su familia.
Deuteronomio 28. Fíjate lo que dice del 15 en adelante. ¿Escucha? Pero si no obedecen los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes, ¿qué? Van a caer. Dios no las maldó. Van a caer sobre ustedes las siguientes maldiciones. Y fíjate cuáles son. Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. ¿No escuchaste gente a decir, yo estoy harto, la verdad? Estoy cansado, pastor, todo lo que hago me sale mal. Todo. Necesito un respiro, pastor, necesito un respiro, todo me está saliendo mal en esto. ¿No escuchaste nunca gente hablar así? Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Versículo 17. Malditas serán las uvas, el trigo que cosechen y el lugar donde hagan pan. 18. Malditos serán sus. Ahora fíjate cómo empieza a haber problemas. Y no significa que no vayan a la iglesia. Significa que dentro de la iglesia hay gente que no está creyendo correctamente. Porque están viviendo en la ley. Malditos serán sus hijos y sus cosechas y las crías de sus vacas y ovejas. 19. ¿Qué dice tu Biblia? Maldito serán ¿en qué? Vamos al horno, che. Esto le sucede hoy a todo aquel que no cree en Jesucristo. Yo pensaba que hoy, un día antes de las Pascuas, un culto en el medio de una Semana Santa, íbamos a tener que pedir sillas prestadas, porque esto iba a desbordar. Pero me han dicho a mí, oh pastor, hoy no voy porque tengo un cumpleaños, como diciendo que yo me voy a enojar. Y yo te bendigo. El problema vas a ser vos que no estás creyendo en lo que Cristo te está pidiendo que hagas. ¿Vos sabías que hay gente que dentro de la iglesia está más cargado o más cargada que los que están en el mundo? Mírame a mí. Se sacan fotos en la iglesia. Mírame a mí, Se sacan fotos. Vos fíjate, analizá Facebook. Van a entrar todos a Facebook, vamos a tener como 1000 visitas hoy. Escuchá, entrá a Facebook y vas a ver la foto, la cara de todos. En la iglesia, y la cara es esta, mirá. Ahora entra a su Facebook y fíjate con los amigos, con las amigas. ¿Estoy equivocado? Los amigos del mundo están. En la iglesia están así. Malditos serán en todo lo que hagan. ¿Viste cuando vos trabajás y trabajás, pero no adelantás en nada? ¿No escuchaste gente que, pastor, la verdad estoy lluviando día y noche y la verdad que no me alcanza para nada? Algunos hasta diezman. Cumplen, pero viven en la ley. Mira lo que dice Deuteronomio 28, versículo 33. En todo momento, gente desconocida. ¿Qué dice? No escuché, ¿qué dice? Pastor, ¿vos sabés qué? Me llegó un mensaje y yo lo acepté al mensaje. Me robaron todo lo de la cuenta. ¿No escuchaste nunca esto? Ni que hablar lo que le roba otra cosa. Los maltratará y cosechará lo que ustedes sembraron. Hay gente que no avanza. Te lo he dicho. Conozco pobres que ganan 800.000 pesos. Y conozco ricos que ganan 300.000.
Porque no están viviendo con la fe donde tienen que vivir. En todo momento gente desconocida les robará, los maltratará y cosechará lo que ustedes sembraron. Será gente extraña la que disfrute de los que ustedes con tanto esfuerzo produjeron. Ni que hablar aquel que trabajó toda una semana, una quincena o un mes y lo ha perdido en un bar. Preguntale a mi esposa, cuando era chica, ella participó de juegos de azar. Tenía familiares que participaban en esto. Ha visto gente que ha perdido el sueldo de todo el mes. Porque están viviendo en un pacto equivocado. Todas estas cosas vienen a tu vida cuando no crees en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Todos saben lo que sucede en Semana Santa. Algunos esperan este día para comer huevos de Pascua, otros para comer pescado. Otro día vamos a hablar del pescado, que me quedan 15 minutos. La Iglesia Católica instaló el comer pescado. Te dejo algo. Empezá a investigar por qué el Papa tiene un gorro boca de pescado. Lo dejo en las redes ahí. ¿Cómo se llama ese Dios? ¿Cómo se llamaba ese Dios? En forma de pescado. Ahora, todos esperan para comer huevos de Pascua, la rosca. Yo me regalaron una rosca. Me sentí en la gloria. No le convidé ni a Gustavo ni a Matías que venían acá. Ahora, todos esperan en esto, pero en realidad no tienen nada que ver. Escuche, usted mañana le regala un huevito a su hijo, regáselo, pero dígale, te regalo esto por tradición, pero en realidad lo que hoy festejamos es que Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Dios Padre Creador del cielo y de la tierra. Jesús fue a la cruz y dijo unas palabras muy importantes. Las puse en el grupo, me extrañó. Puse una publicación en el grupo y un texto bíblico. No contestó nadie por horas. Pero yo sé por qué no entendían. Juan 19, versículo 30. Mirá. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, acordate que tenía sed. Prepárame la imagen. ¿Sabías que la ciencia, escucha, la ciencia recreó mediante los latigazos que recibió Jesús? ¿Y cómo eran los látigos que se usaban en la época? La ciencia recreó exactamente cómo quedó el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Querés verlo? Ponelo ahí, Santiago, por favor. Por eso La Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo, es la más exacta lo que le sucedió a Cristo en la cruz del Calvario. La ciencia hizo exactamente lo que la Biblia decía. Así quedó el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando sucedió esto, es más, no sé si sabías, lo colgaron desnudo, como si fuese en la plaza pública. La peor sentencia en la historia de la humanidad fue la del nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por amor a vos. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, le quitaron el espíritu. ¿O sabía que a Jesucristo no lo mataron? Él entregó su vida, que es distinto. Pero a Jesús no lo mataron. Por eso la muerte no está cuando se te para el corazón. Porque muchos te dicen, se te para el corazón y te morís. No, porque cuando te cambian el corazón vos seguís viviendo.
Te enchufan a una máquina y vos seguís viviendo. Pero tené cuidado que cuando se va el espíritu de tu vida, ahí verdaderamente estás muerto. Por eso Esteban fue apedreado, no podía morir. Y cuando dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, Esteban murió. Porque la vida de las personas no está en el corazón, sino en el espíritu. La palabra griega para consumado es la palabra griega telestai o telestai, que significa que la deuda se pagó en su totalidad, que ya no hay acusación de pecado. Te hago una pregunta, Amor y Milagros, lo pregunté en la campaña ayer. ¿Por qué te pensás que ya no traes a la iglesia un cordero para el perdón de los pecados? Usted lo sabe. En el Antiguo Testamento, Dios elige a una tribu completa de sacerdotes. Porque la tribu de Leví era una tribu completa de sacerdotes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tendría que venir una vez al año con un cordero para el perdón de nuestros pecados. Entonces usted venía con un cordero, se lo entregaba al sacerdote, el sacerdote ponía la mano en el cordero y decía, la bondad de este cordero pasa a la persona y la maldad de la persona pasa al cordero. Entonces Dios dijo, es injusto que un inocente pague por otro. A partir de hoy ya no van a tener que ofrecer más corderos. Ahora el cordero lo ofrezco yo. Usted llega a la iglesia, el sacerdote es Dios. ¿Vos te imaginás cuál es el cordero que ofrece usted hoy? El cordero de Dios que quita los pecados de él. ¿Y ese quién es? ¿Vos imaginás entregar al cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Señor, te entrego al cordero de Dios que es tu hijo. Y que Dios te diga, no, pero vos sos muy pecador. No te alcanza con ese cordero. Te hago una pregunta. ¿Alcanza con el cordero de Dios que quita los pecados del mundo para el perdón de tus pecados? Algunos ni contestaron. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo de 11 al 18. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas para que lo entiendas mejor. Por eso ayer casi nadie decía, no sé si pongo amén, no pongo amén, no sé lo que el pastor quiso poner acá. Bueno, y dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero él, hablando de Jesús, pero él, habiendo ofrecido, ¿cuántos sacrificios? No escuché, ¿cuántos? Uno solo. Que basta para el perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios. 13. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestas por estrado de sus pies. 14. Porque por una ofrenda él ha hecho ¿qué? ¿Por cuánto tiempo? A los que son santificados. Versículo 15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus... ¿Y de qué más? Ahora decirle al que está al lado tuyo, es bueno repetirlo, pero tenés que creerlo. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 18. ¿Sabes por qué no se traen más ofrendas a la iglesia? Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ¿qué dice la Biblia?
No escuché qué dice la Biblia. Ya no hay cordero que ofrecer. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea que sos vos mismo o vos misma la que te estás atando diciendo, la verdad que yo soy muy rebelde. Y los demonios dicen, no está creyendo. No podés hacer nada, Dios. Ella lo está diciendo, nosotros tenemos que entrar en su vida. Ya no hay más cordero que ofrecer. Los músicos vayan subiendo, por favor. Porque Cristo es el Cordero de Dios. Ya no lo tenés que ofrecer vos. Ya lo ofreció Él de una sola vez y para siempre. Gálatas 3, versículo 13. Traducción del lenguaje actual. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros, ¿qué? Y esta es la parte que no entendés todavía. Porque Cristo decidió Él cargar todas las maldiciones en su cuerpo. Por eso cuando vos despreciás lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, estás viviendo en la ley. Y si estás viviendo en la ley, todas estas maldiciones te alcanzarán. Haceme en el monte Calvario un minutito hasta que hagan lo que tienen ustedes. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros las maldiciones que cae sobre Él, sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Ahora, ¿sabés los beneficios que trae creer en lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Sabés por qué todavía vivís como vivís? Porque todavía no tomaste conciencia de quién sos. ¿Sabés cuánta gente quiere estar hoy y no pudo estar? ¿Sabés cuánta gente en su casa estuvo perturbado o perturbada? Tengo que ir a la iglesia, pero no sé, algo tengo adentro, no puedo ir. Isaías 53, 4 y 5. A pesar de todo esto, a pesar de lo que eras, a pesar de lo que sos, a pesar de lo que vos todavía no lo valorás, a pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Te acordás que la enfermedad era una maldición que te alcanzaba porque vos no obedecías? A pesar de todo esto, a pesar de que no creías, a pesar de que no calificabas, a pesar de que nadie puso ficha sobre tu vida, que caíste y volviste a caer, solamente tenés que creer en lo que Él hizo en la cruz. Y Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, pero Él fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Algunos si sabe? En el Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas mil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y
¿Sabes la cantidad de beneficios que hay en creer en lo que hizo Cristo en la cruz? Isaías 54, del 15 al 17. Cuando vos creés en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando vos lo recibís en fe, cuando vos caminás con la identidad del cielo, si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. ¿Sabés lo que significa? Cuando se junte un aquelarre de brujas, cuando se junten los zumbantes a hacer un trabajo hacia tu vida, lo van a hacer sin Dios. Cuando se junten a hacerte una brujería, cuando se junten a maldecir tu familia, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. No tenés que ni luchar, no tenés que pelear con nadie. Él se encargará de todos tus enemigos. 16. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna brujería creada contra ti prosperará. Ningún vudú que te hagan contra ti prosperará. Ninguna magia blanca, ninguna saladura contra ti prosperará. Nada, nada. El creador del cielo y de la tierra está a tu disposición. Aunque te maldigan, aunque tus vecinos te envidien, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es más, si crees en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hasta tu familia recibirá bendición. Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados. ¿Por quién? ¿Por quién? ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Mis hijos están en manos de Dios. ¡Qué descanso! Por eso